Buenos días a todos y a todos. Bienvenidos a nuestro espacio y bienvenidas a nuestro espacio de ciclo de entrevistas de Conversando con. Ahora en la serie de la enseñanza de la filosofía, pero también en el aprendizaje de la filosofía. Este espacio está abierto gracias al impulso de la licenciatura en filosofía. Estoy leyéndola acá, perdón por las cosas de cámaras. Perteneciente al Instituto de Filosofía. Héctor Villarroel es el quien les habla. Nos acompaña esta noche Néstor Huer, estudiante de la licenciatura en filosofía a distancia del Instituto de Filosofía. Néstor, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Héctor? Paz y bien. Un gusto poder encontrarnos contigo, saludarte y sobre todo compartir lo que ha significado esta enseñanza. Gracias, Néstor. Y creo que vas a ser un gran ejemplo para las personas que quieren estudiar filosofía a distancia y quieren saber qué es y para qué sirve. Néstor, ¿puedes explicarnos o decirnos un poquito, explayarte un poquito sobre qué haces ahorita? ¿Quién es Néstor? Ok, pues bueno, yo soy Néstor, yo soy fraile capuchino de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos y me toca servir como párroco en la zona continental de Isla Mujeres, así que ya imaginarán por dónde va el trabajo, que es cuidar de esta comunidad parroquial. Y pues entre otras cosas, pues ayudar, acompañar, orientar a algunos grupos en esta diócesis. Gracias, Néstor. Eso va a ser todo un reto en esa isla, pero un lugar tan bonito, me imagino, ¿no? Ahí cerca de la playa. Hombre, cuando escuchamos Isla Mujeres, nos imaginamos muchas cosas, pero la realidad es otra. Yo no vivo en la isla, sino vivo en un territorio que pertenece a la isla y es como el surrealismo de las demarcaciones geopolíticas en México, porque vivimos en la periferia de Cancún, se puede decir que es un municipio pegado a Cancún, y en realidad, pues aquí, pues está muy marcado por esta misma periferia, ¿no? No hay agua potable, no tenemos internet y muchas cosas así que todavía faltan, especialmente en servicios públicos, que incluye, pues, lo básico, caminos y otras cosas. Gracias, Néstor. Bueno, yo creo que te voy a preguntar un poquito más sobre eso, que se suena muy interesante, el gran cambio de vivir, ¿no? Cerca de la periferia, en la periferia. Bien, regresando a las preguntas eje, Néstor, que por ahí te pasé y creo que también va a ser de gran importancia para nuestros, ¿cómo se dirá? Las personas que nos visualizan es, Néstor, ¿cuál es tu vínculo con el Instituto de Filosofía? Yo soy alumno del Instituto de Filosofía, estudio a distancia la licenciatura en filosofía. ¿Y qué ventajas ves respecto de estar estudiando a la distancia con respecto a la modalidad presencial, Néstor? Es buena pregunta porque creemos que siempre se presentan ventajas y no tanto desventajas. Sin embargo, creo que todo se abre por la flexibilidad de, pues, tú ser el que lleve, digámoslo así, el ritmo de estudio y sobre todo también que llevar, eh, autollevar el ritmo de estudio implica pues mucho compromiso, mucha disciplina en el poder cumplir con estos objetivos. Aquí algo muy importante es reconocer que el estudiar pues surge de un deseo personal de cómo la filosofía puede ayudarme a mí en mi labor pastoral, en mi labor de orientar y poder acompañar de una mejor manera a las personas. Y creo que eso es algo muy, muy necesario, que todo surge de un gusto por la filosofía. Y encontré en esta modalidad a distancia, pues la manera de poder llevarlo a cabo.
hablo de flexibilidad, pero también hablo de este compromiso por ser como un estudiante que saque el máximo provecho de las enseñanzas de los profesores. Creo que al final es descubrir que no solamente se estudia por deber, sino también podemos estudiar porque algo nos gusta, porque algo sirve, porque algo nos interesa. Y creo que es allí donde pues también tratamos de explotar al máximo y sacar la riqueza mayor de esta licenciatura. Gracias, Néstor. Ahora que tocaste, regresando a la parte de lo de Isla Mujeres, el año pasado, fíjate que me invitaron a unos eventos de aquí de mi trabajo a Cancún. Era un hotel de por Tulum y me di cuenta de, de, la- de cuánto sufría la gente, veía la gente trabajando muchísimo, había gente de varios estados trabajando ahí en el hotel, pero sí, y era como algo medio barroco, no sé si podía decirlo de esa forma, en ver cómo el hotel había modificado el ecosistema, pero no nomás el ecosistema natural, sino también el ecosistema humano. Había mucha gente trabajando y no la veía especialmente gozando. Les pagaban muy poquito, trabajaban, pues no sé, muchas horas. Muchos de ellos eran regañados por cualquier cosa y por cualquier cosa eran despedidos. Fue también muy interesante salir del hotel y dentro de las mismas instalaciones, perdón, pero salir de las habitaciones y ver animales silvestres, casi, casi como si fueran eh, perros de la calle, pero no en un sentido feliz de verlos, sino sentí que estábamos invadiendo un ecosistema. Entonces me empecé a dar cuenta del gran cambio que estaba generando la estancia del hotel ahí. Si bien al turista se le presentaba de una forma muy, digamos, como Disneylandia, había grandes retos. Y me interesaría conocer, ahora que dices que estás viviendo en la periferia, seguramente con todas esas personas que mantienen, que sostienen toda la infraestructura hotelera y toda la infraestructura turística. Néstor, ¿en qué te ha ayudado la filosofía, tu estudio? ¿Qué has visualizado? ¿Cómo has visto todo eso? Cuéntame. Yo creo que aquí es muy importante hablar de la otra cara del turismo, de la otra cara que no es lujo, de la otra cara que no es placer, sino como tú mencionas, eh, la mayoría de la gente que trabaja manteniendo los servicios de los hoteles, pues es gente de fuera. Realmente no existe una cultura local, sino que se ha ido conformando con la gente que viene y pues vienen en condiciones de querer algo mejor y aquí se encuentran con explotación laboral y con otros problemas que no son muy diferentes a los de otras partes del país, como por ejemplo la violencia, la prostitución y creo que otra cosa muy importante pues son las condiciones materiales de las personas. Creo que cuando nosotros visualizamos a un trabajador, siempre visualizamos el tema de la pobreza y sobre todo de la descomposición social, especialmente en el tema de las familias. Y creo que allí es donde el tener una mirada filosófica sobre esta realidad nos ayuda a profundizar, primero, sobre las causas y segundo, desde mi papel, sobre el cómo poder acompañar a estas personas. Creo que el anunciar que Cancún no es el paraíso para la gente que trabaja aquí ya implica un reto de poder sostener legítimamente este argumento y sobre todo poder enunciar concretamente cuáles son las causas. Y por otro lado, creo que también la visión de la gente que llega aquí muchas veces se limita a un horario, se limita a un beneficio económico y sin darnos cuenta se va pagando su vida. Eh, Tengo el caso de varias personas que trabajan más de 12 horas y además el tema del transporte, como tú has dicho bien, eh, pues los hoteles no es que estén en zonas cercanas a la población, sino se demarca muy bien cuál es la zona turística y cuál es la zona para la gente que trabaja
que mantiene, que sostiene la zona donde habita la mano de obra del turismo. Y es allí donde creo que la filosofía también puede, primero, desenmascarar para ellos mismos la realidad en la que ellos, sin darse cuenta, están siendo partícipes. Y por otro lado, también el abrirles los ojos, no solamente desde decir, bueno, es que estás perdiendo tu tiempo por unos cuantos pesos, sino el hacerles ver que lo que pierden, pues va más allá del tiempo. Pierden muchas veces el sentido de vida, pierden las expectativas y algo muy importante que he visto que pues es como cada día más normal, es perder la personalidad. Como mencionabas tú, el hotel muchas veces los modela, pero los modela no solamente como trabajadores, sino los modela en quererlos hacer parte del zoológico del hotel. Y entonces tienes que caminar así, tienes que vestir así, tienes que tratar a la gente así. Las preguntas para dirigirte a las personas tienen que ser estas, les tienes que vender esto. Y entonces ya no hay esa espontaneidad en la personalidad que ellos pueden tener. Y creo que es ahí donde la filosofía abre ese espejismo para poder develar esta realidad tan triste y sobre todo que muchas veces ellos son parte sin darse cuenta de esto. Híjole, qué tremendo lo que estás viviendo y qué bueno que estás dando un poco de luz a toda la población. Néstor, eh, una persona que no se dé cuenta, que no tenga una mirada crítica, eh, ¿a dónde crees que la lleve? A dónde desemboca una persona que llega a perder su propia personalidad en pos de una personalidad como hotelera, ¿no? ¿Dónde desemboca? ¿En qué has visto? ¿Cuál es tu experiencia? Yo creo que no hace falta la mirada crítica. Yo creo que a veces es como en la parte de lo esencial de la persona, ¿no? El poder sentir, el poder expresarse, el poder comunicarse, el poder comer, el poder descansar, como esas cuestiones básicas. Creo que pues la respuesta es muy simple, ¿no? Nos lleva a la deshumanización. Y entonces, por ejemplo, con el tema de los contratos, pues básicamente si alguien sufre estrés, si alguien sufre depresión, si alguien sufre, es más, algunos han sufrido suicidio por estas condiciones, pues creo que ahí es donde la industria del turismo se lava las manos. No, no son responsables de sus mismos trabajadores. Hay algunas empresas que los van contratando por mes, que los van contratando por 6 meses, no generan antigüedad, no están afiliados al seguro. Y detrás de todo esto, pues está muchas veces también la mafia de quienes deberían cuidarlos, que es el tema de los sindicatos. Aquí el turismo paga impuestos por todo y muchos de esos impuestos mantienen sindicatos, sindicatos de personas que pues tendrían la misión de defender los derechos laborales. Y sin embargo, es ahí donde miramos que lo único que hacen es enriquecerse a costa de esta mano de obra. Y Néstor, desde tu mirada, desde tu ser párroco, desde tu actuar de ser párroco ahí, ¿ves alguna solución? ¿Hay algún tipo de solución a esto para que pueda coexistir tanto la economía del turismo como un buen crecimiento personal, un buen crecimiento de ser humano? ¿Podrán convivir? ¿Podrá haber algún balance desde tu visión filosófica y como párroco? Yo creo que, ¿Visualizas? yo creo que aquí podríamos abrir el dilema si pueden convivir estas dos realidades, la realidad del turismo y la realidad de la persona con derechos laborales, con un trato digno. Y yo creo que no. Yo creo que la industria del turismo es depredadora y en esa parte, pues lo que toca lo destruye. Y sin embargo, es ahí donde pues viene como la realidad que se nos impone, ¿no? De decir, pues bueno, si yo estoy metido ahí, sé que voy a pasar a eso. Yo si estoy metido ahí, sé que pues va a vivir tal situación.
Y creo que allí lo importante es cambiar las condiciones de trabajo, las condiciones turísticas. ¿Por qué? Porque al final, por ejemplo, ahí no acaba el círculo, ¿no? Eh, aquí los empresarios contratan a la mano de obra, pero la mano de obra también ve al turismo con el signo de pesos. Y entonces ahí es donde, que si los robos, que si las estafas, que si se perdió tal cosa, X. O sea, ahí indirectamente la mano de obra también se convierte en depredadora del turista. Y hoy, por ejemplo, vemos pues el famoso problema, ¿no? De cómo los taxistas tratan a los Ubers. No es solamente una prohibición de un servicio, sino se llega a medidas completamente innecesarias, el uso de la violencia, el secuestro y el asesinato. Creo que el problema no se soluciona de un día para otro, pero también creo que es el mismo sistema el que al permitir estas condiciones, en vez de quitarlos, lo que hace es favorecerlos. Buscar una solución es muy complicado si no se trabaja desde los mismos inversionistas, si no se prevé cuáles pueden ser las condiciones para la gente. Y creo que es ahí donde, pues, la gente que trabaja les importa a muy pocos. Híjole, eso está muy fuerte, porque lo que uno ve como turista es otra cosa, es mucha comida, mucha atención, pero sin embargo lo que entiendo que te ha dado tu ser filosófico y también tu ser de ser párroco es abrir a una mirada un poquito más amplia y poder ver ese tipo de cosas, ¿verdad? Creo que es importante que nosotros como turistas podamos tener una visión más amplia de lo que estamos favoreciendo y quizás estamos favoreciendo un abuso, una despersonalización, una deshumanización. Eh, eh, híjole, Néstor, me has dejado sin palabras. Este, realmente difícil la situación que se está viviendo allá. ¿Crees que, que el gobierno, al poner el Tren Maya y el desarrollo, qué puede hacer el gobierno como tal? Tú si fueras un presidente de la República o alguien ahí, un gobernante, ¿cuál sería tu propuesta para poder hacer, pues no sé, algún equilibrio entre entre el quehacer turístico y también un crecimiento personal de la población que ayuda a este sector? Bien, en esto tres cosas, ¿no? Lo primero sería ver a quién favorecen estos megaproyectos. Por ejemplo, has hablado del tema del Tren Maya. Ahí podemos mirar los terrenos de quién han tenido una mejor plusvalía y no son los terrenos de la gente pobre. Los que viven en la periferia creo que poco van a gozar de este Tren Maya. Y entonces también aquí, pues en gobiernos populistas de muchos beneficios, de mucho pan y circo, creo que eso no ayuda. Yo creo que una ayuda, pues tiene que ir más allá del dar y tiene que ayudar a cambiar la conciencia de la gente para que tome conciencia de su situación y hacia dónde están caminando. Una segunda cosa es, eh, dentro de aquí del turismo y también muy debatido en el tema del Tren Maya, pues es el tema del ecosistema, de cómo lo estamos cuidando o cómo lo estamos acabando. Creo que si nosotros somos bastante críticos, podríamos analizar el nacimiento, la creación y el valor que se le ha dado a la naturaleza desde que se implementó Cancún como polo turístico. Creo que ahí podríamos decir, se puede, no se puede, y creo que muchas de las grandes construcciones de esta zona, la Riviera Maya, pues al final terminan afectando negativamente el ecosistema. Y por último, creo que las condiciones políticas en las que vivimos en México, pues muchas veces
pues miramos que son un abuso de poder para un enriquecimiento personal, familiar y no tanto para un beneficio común. Creo que todas las políticas que se han de implementar en esta zona deberían de favorecer ese beneficio común, especialmente aquellas personas que pertenecen a los grupos menos favorecidos, como por ejemplo los indígenas maya, que pues están por todos lados y que son vistas como un animal más de zoológico. Perdón que lo diga así, pero al final el mismo turista los ha convertido en eso, de que quiero una foto con él, a ver, di esta palabra, cómo se dice esto, y me voy, te dejo $5, $10 y gracias. Creo que el pensar en las personas vulnerables ante esta situación sí podría traer como un cambio desde la manera de cómo estamos haciendo el turismo hasta qué servicios les ofrecemos. Aquí se comercializa mucho la cultura, ¿no? El tema, por ejemplo, tú miras en los hoteles cómo se comercializa el tequila, cómo se comercializan los sombreros de charro, de mariachi, y creo que eso al final, más que favorecer la prevalencia de una cultura, lo que hace es convertirla en un show totalmente turístico. Híjole, pues entonces veo que hay una pérdida de la cultura, como me lo estás diciendo, me lo estabas comentando, hay una gran migración y eso también implica también como quizá una pérdida de identidad, ¿verdad? ¿Será? Exactamente, sí. A ver, no sé si la estadística sea correcta o no, pero creo que ahí los números se quedan cortos al decir, por ejemplo, la cantidad de población. Sabemos que pues, somos más de los que nos cuentan y que todos, la gran mayoría, somos de fuera. Apenas viene la primera generación de, por decirlo así, nativos cancunenses y aquí nos damos cuenta no solamente de la migración nacional, sino también internacional. Aquí, no sé, tenemos zonas donde ubicamos concretamente a X población, en tal ciudad a tales y en otro lugar a tales, ¿no? Es un conjunto de convivencia étnica, multirracial, mundial. Y creo que eso pues más que favorecer la creación de una cultura, es la pérdida de la cultura. Y creo que cuando hablamos de cultura, pues hablamos de la cuestión tan básica, por ejemplo, como tirar la basura en su lugar, como respetar el paso peatonal, como seguir las indicaciones de un semáforo. En eso se nota cómo llegamos a este lugar y cómo nada de eso existe, porque creemos que al estar en otro lugar, al no estar en nuestra casa, todo está permitido. Y en ese todo está permitido, pues viene la pérdida de esa identidad y además la pérdida de cierta moralidad que en otro lugar tal vez nos pudo haber acompañado. Muchas gracias, Néstor. ¿Crees que la migración puede aportar algo positivo? ¿Crees crees que se pueda sumar a la cultura local y crear una cultura, no sé, más rica? ¿Cómo ves eso de la migración? En esa parte yo creo que la convivencia multicultural siempre es buena, siempre enriquece, pero siempre hay un condicionamiento de que lo que tengo que aportar tiene que ser positivo para el lugar a donde llego. Y creo que hay que ser como muy realistas. Cuando las personas migran, no migran porque tienen ese deseo de aportar, no migran las mejores personas, no migran los más preparados, no migran los que tenían mejores condiciones de vida. Muchas veces los que migran son los que sufren la pobreza en su país, son los que sufren la violencia en su país, son los que buscan otras condiciones para vivir. Y creo que en ese salir y llegar es donde, pues al final ahí hay como esa
¿cómo decir? Esa transformación de la cultura local, donde, por ejemplo, hablamos de Cancún y concretamente el turista gringo que viene a, no viene a algo bueno, sabemos que vienen a otras cosas. Y es ahí donde, al venir a esas otras cosas, pues contaminan a los demás porque crean un mercado precisamente para ellos y este mercado se, se amplía a los otros turistas, a los de otros lugares y creo que ahí es donde pues se tiene una facilidad de ser partícipes de esta situación. Ok, ok, veo que entonces, si va uno a migrar, hay que pensar en la parte positiva, qué vamos a aportar positivamente al lugar, ¿verdad? Es la Sí, pero migración. eso, pero recuerda, yo creo que ahí es donde pues nadie migra por placer. Sí, Yo creo que ahí es como analizar las condiciones de origen. Por ejemplo, aquí tenemos mucha gente de Chiapas, de Oaxaca, de mismo Yucatán, donde dices, pues bueno, vengo buscando mejores condiciones de vida porque donde yo soy no las puedo tener. Ni aunque trabaje 30 horas, no las puedo tener. Y aquí sí las puedo tener porque sé que, no sé, hago un servicio y me dan una buena propina y puedo vivir de las propinas. Y entonces ahí donde el dinero enajena y les hace perder el rumbo de la vida. ok, ok, ok. Y es cuando es necesario, yo creo que un camino espiritual, me imagino, ¿verdad? Un camino de encuentro contigo mismo, desde, Pues digamos que tendríamos que proponer un camino integral de formación para la persona, ¿no? Desde el autocuidado, la alimentación, el poder ser sanos. Creo que por ahí empieza, ¿no? O sea, por ejemplo, en la zona hotelera, muchos comen de las sobras que dejan los turistas. Muchos comen si sobra. Y si no, pues ya los veremos tomando su Coca-Cola con su pan. Y eso no es algo que surja de vez en cuando. Muchas veces es la rutina diaria por años de muchas personas. híjole, Néstor, tienes mucho trabajo por allá. Así es, así es. Y veo que el estudio de la filosofía, yo creo que a lo que entiendo, te ha ayudado a ampliar mucho más esa visión, ¿verdad? Una visión que te ayuda a entender. Exactamente, y sobre todo profundizar en la realidad misma, ¿no? Yo creo que tener una mirada filosófica, pues implica una mirada crítica, una mirada propositiva, una mirada, pues, de las razones últimas de las cosas. Y es ahí donde yo valoro la filosofía, porque se convierte en una herramienta de análisis, pero también en una herramienta para poder proponer otros caminos que al final, digámoslo así, uno puede morir en el intento, pero es allí donde uno queda con la conciencia tranquila porque ha denunciado tal situación, pero también ha anunciado una nueva manera de vivir desde la dignidad de la persona, la dignidad del trabajador y sobre todo, pues que eso trasciende este, no solamente la persona, sino va a un vínculo social más grande. Muchísimas gracias, Néstor. No, no me canso de agradecer y de todo el trabajo que estás haciendo allá. Y yo creo que vas a iluminar a muchos que vean este video de ver la realidad de lo que está pasando, del impacto de la migración y de la necesidad de un pensamiento positivo y de un pensamiento más integrador con respecto a la personalidad para generar un mejor ambiente laboral, un mejor pues un mejor Yucatán, ¿no? Un mejor Quintana Roo, una mejor península, ¿verdad? Exactamente. Muchísimas gracias. Sí, pues muchísimas gracias, Néstor. No sé si quieres agregar algo. De nada, solamente invitar a que pues realmente crean en esta aventura de la filosofía. Creo que hacerlo en esta modalidad y en este instituto siempre ha sido algo muy bueno para mí, buenos profesores, buenos compañeros y sobre todo que
no es solamente una relación alumno-profesor o estudio porque tengo que sacar una calificación. Creo que en el instituto uno de los lemas es filosofía para la vida, y creo que en la vida es donde aprendemos a ser compañeros de camino y a preocuparnos por los demás. Así que gracias, Héctor. Saludos. No, pues gracias a ti, Néstor, y muchas gracias a todos ustedes. Bueno, pues nos despedimos de aquí de las conferencias de Conversando con. Espero que esta conversación haya sido de utilidad para la persona que nos vea y tomen decisiones. Es una buena escuela y como ven, amplía el pensamiento crítico. Muchas gracias, Néstor, por todo lo que estás haciendo, por toda la Muy población bien. allá. Saludos, pase Cuídense bien. mucho. Hasta luego.